los frutos de esta devoción a María Santísima, los frutos que espera Dios de nosotros. En la Escritura ya se nos habla en Gálatas 5, los frutos de la carne, los frutos del Espíritu Santo como en contraposición. El Espíritu Santo hizo sus mayores prodigios y maravillas en María. Por obra y gracia del Espíritu Santo fue engendrado en María Jesucristo de Nazaret, el Verbo eterno del Padre. Por eso todos los que nos unimos a María nos alimentamos de los frutos de su amor, de su misericordia, y nos llenamos de las gracias del Espíritu Santo, y allí podemos esperar esos grandes frutos en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de nuestro Creador y Salvador. Así que uno de los primeros frutos que el Señor nos concede por seguir y tratar de imitar a María es el conocimiento y desprecio de nosotros mismos. Gracias a la luz que se nos comunicará por el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa, conocerás tu mal a fondo, tu corrupción, tu incapacidad para todo lo bueno. Si Dios no es tu principio como autor de la naturaleza y de la gracia, y como consecuencia de este conocimiento, te despreciarás y no pensarás en ti mismo, sino con arrepentimiento y horror por nuestros pecados, errores y omisiones. Por eso tenemos que tener a Dios como principio, como autor de nuestra naturaleza y de nuestra gracia, amarlo, adorarlo, imitar a María en ese seguimiento a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por las gracias del Espíritu Santo, nos consideraremos en nuestra realidad de pecado, conoceremos la profundidad de nuestros pecados y las consecuencias que Él trae para nuestra salvación, los cuales los pecados nos pueden llevar a la condenación eterna, a un castigo bastante fuerte en el purgatorio y a diversas penas que nuestra alma deberá de poner al día, según conforme a la divina justicia y a la divina voluntad de Dios. Por eso esta devoción nos ayuda a considerarnos como un caracol que todo lo mancha con su baba, como un sapo que todo lo emponzona con su veneno, como una serpiente maligna que solo pretende engañar. En fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad, y mediante ella te despreciarás a ti mismo y no despreciarás a nadie, y gustarás de ser el más pequeño, el más humilde y el más menospreciado. Es decir, María nos ayuda a renunciar a esa vanidad, a esa búsqueda de personalismo, de protagonismo, de aplausos, de halagos. Preferiremos los últimos puestos si seguimos a María. Ese será el primer fruto, porque para nuestra conversión necesitamos arrepentirnos profundamente, conocer nuestra naturaleza corrompida y caída por el pecado original, para poder vencerla, para poder tener diligencia en las buenas y santas obras. Y el segundo fruto del cual nos habla Morfort, de la devoción a María, de esta consagración a Jesús por María, es que la Virgen nos hace partífice de su fe, nos hace herederos y nos da una participación en la fe de su corazón inmaculado. La Santísima Virgen María te hará partícipe de su fe, la cual fue mayor que la fe de todos los patriarcas, profetas, apóstoles y todos los demás santos. Ahora que reina en los cielos, no tiene ya esa fe, la fe solamente aquí en la tierra, porque ya la fe es la certeza de lo que no vemos, pero ya María en el cielo ve con claridad todas las cosas en Dios por la luz de la gloria de Dios. Eso es un dogma de la Iglesia, el Lumen Gloria, en la gracia del Espíritu Santo que Dios concede a los salvados, para que la persona limitada y finita vea al Dios eterno e infinito, lo ame, lo contemple y pueda convivir en ese gozo, en esa bienaventuranza eterna. Sin embargo, con el consentimiento de Dios Altísimo, no ha perdido la fe al entrar en la gloria. La conserva para comunicarla a sus fieles servidores en la iglesia peregrina. Por lo mismo, cuanto más te granjees la benevolencia de esta augusta princesa
y Virgen fiel, más reciamente se cimentará toda tu vida, toda tu obra, todos tus pensamientos, palabras y acciones en la verdadera fe, en la sana doctrina, en la realidad. Te dará esa inteligencia, esa prudencia, ese discernimiento mayor que el de los sabios y entendidos, porque como dice Jesús en el Evangelio, ha escondido estas grandes verdades a los sabios y escondidos, a los estudiosos y filósofos, y la ha revelado a los humildes hijos de María Santísima, nuestra Madre. Por lo mismo, cuanto más benevolencia alcancemos de la Santísima Virgen, tanto más nos haremos firmes, sólidos, blindados en la fe verdadera, en la sana doctrina, una fe pura que te hará que no te preocupes por lo sensible y extraordinario, una fe viva y animada por la caridad que te hará orar siempre por puro amor, por el amor más sagrado y más puro, que es el que María tiene a nuestro amado Rey y Dios Salvador Jesucristo de Nazaret. La Virgen nos hará partícipe de una fe firme e inconmovible como la de una roca, que te ayudará a permanecer siempre firme y constante en medio de las tempestades y tormentas. Una fe penetrante y eficaz como misteriosa llave maestra que te permitirá entrar en todos los misterios de Jesucristo, la postrimería de los hombres, y te hará entrar en el corazón mismo de Dios. Una fe intrépida que te hará llevar a emprender y llevar a cabo sin titubear grandes empresas, grandes proyectos por Dios, por la salvación de las almas, y finalmente la Virgen te comunicará una fe que será tu antorcha encendida de tu vida divina, tu tesoro escondido de la sabiduría divina y tu arma omnipotente, de la cual te servirás para iluminar a los que viven en tinieblas y sombras de muerte, para inflamar de fe a los tibios y necesitados del oro encendido de la caridad, para resucitar a los muertos por el pecado. Una fe que haga resucitar a los muertos en el pecado, para conmover y convertir con tus palabras suaves y poderosas los corazones más endurecidos que el mármol y más tieso que los cedros del Líbano. La Virgen finalmente te dará una fe para resistir al demonio, para expulsarlo a él y a todos los enemigos de la salvación, es decir, una fe que te libra de la maldad del demonio, de las tentaciones del mundo, de tu propia debilidad y concupiscencia, una fe que te lleva a la conversión, a las buenas obras, a la esperanza segura de la resurrección. Tercer fruto de la devoción a la Virgen Santísima, de la consagración a Jesús por María, esta Madre del amor hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo, todo temor servil desordenado, lo abrirá y lo ensanchará para correr, para apresurarte a cumplir los mandamientos de su Hijo, con la santa libertad de los hijos de Dios, y para encender el alma con el amor puro, cuya tesorera es ella, la Santísima Virgen, de modo que tu comportamiento con el Dios de amor y de caridad ya no te gobernarás como lo haces ahora por temor, sino por puro amor. Mirarás a Dios como tu Padre bondadoso y te afanarás por agradecerle siempre, y dialogarás con Dios en forma confidencial como un hijo con su cariñoso padre. Sí, así Dios lo permitirá por los méritos de María. Pero si por desgracia llegarás a ofenderlo, te humillarás al punto delante de Él y le pedirás perdón humildemente y tenderás hacia Él la mano con sencillez, y Dios, en su gran misericordia, nuevamente y amorosamente, sin turbación ni inquietud, te levantará sin descorazonarte. Así que son frutos maravillosos de este árbol de la vida. Hoy, haciendo un paréntesis pues a esto que dice Montfort, también el Evangelio hoy nos recuerda a Zaqueo,
Saqueo, que era un hombre de estatura pequeña, era un hombre considerado por el pueblo de Israel un traidor, un pagano, un tramposo. Él tenía un deseo de ver a Jesús, y Jesús iba pasando cerca de su casa, y él, por ser pequeño, él por ser de poca estatura, no podía verlo, y él se sube en un árbol. Se sube en un árbol. Desde allí Jesús lo ve y le dice: Saqueo, esta noche me hospedaré en tu casa. Y allí comenzó la salvación de Saqueo. Saqueo se arrepiente de todos sus pecados y reparte a los pobres todas sus riquezas, y aquellas personas que había estafado le devuelve 4 veces más de lo que había dado en justicia, en reparación, devolviendo la ofrenda robada, devolviendo restaurando pues aquello que se había hecho de malo. Y Jesús se hospeda en casa de Saqueo, a pesar de que los criticaron los fariseos, los publicanos, los criticaron a Jesús, los saduceos, los herodianos, todos, y decían: mira cómo ese profeta entra en casa de ese pecador. Pero Jesús dice allí en esa cena: he venido a salvar lo que estaba perdido, no he venido por los sanos, he venido por los enfermos, para sanarlos, para liberarlos, para acercarlos al amor, a la misericordia. Y hemos visto por boca de Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, cuando le dice a María: bienaventurada porque has creído, bendita seas entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, que en el Evangelio de San Lucas el Espíritu Santo presenta a María Santísima como un árbol, pero no un árbol cualquiera, un árbol que da el fruto de la vida, que da el autor de la vida, Jesucristo de Nazaret, el fruto bendito, el árbol frondoso. Es decir, nuestra pequeñez, si nos subimos al árbol de la devoción a la Virgen, nos hacemos altos, alcanzables a la mirada de Dios nuestro Padre, que, como dice Isaías, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus planes son más elevados que nuestros planes, su mirada es hacia la infinidad, hacia lo eterno, hacia lo sagrado. Y si nos unimos a ese árbol de amor, ese árbol del fruto de la vida, como hemos venido desgranando aquí en esta preparación a la consagración a María, veremos estos frutos de gracia, de amor, ese árbol que hemos de cultivar y de sembrar y de regar con la oración, con las buenas obras, con el rezo del Santo Rosario, poniendo al día nuestra vida para con los mandamientos de la ley de Dios, para poder confesarnos, comulgar y así alimentar y nutrir ese árbol de la fe, ese árbol de la salvación y de la vida, que dé frutos en nosotros, como en Zacarías, la conversión y la salvación, porque Jesús, cuando estuvo en esa casa, dijo: la salvación, la bendición ha llegado a esta casa. También les adelanto a las personas que están unidas a esta transmisión, que al final voy a dar un breve pero impactante testimonio personal reciente de hoy mismo sobre estos frutos de la consagración. Cuarto fruto, cuarta verdad fundamental, como le llama Montfort: María Santísima nos dará una gran confianza en Dios. Es decir, esta devoción, esta consagración acrecentará la confianza que tenemos en María y la gran confianza en Dios. María nos hará partícipe de su gran confianza, de su esperanza en Dios nuestro Padre. La Santísima Virgen te colmará de una gran confianza en Dios y en ella misma. 1. Porque no te acercarás por ti mismo a Jesucristo, por tus méritos que ninguno de nosotros tenemos por ser unos pobres pecadores, sino que tendremos esa gran confianza porque siempre vamos por medio de María, su bondadosa Madre, por los méritos infinitos de su sagrado corazón, de su fiel corazón, de sus santas obras, habiéndole entregado. 2. Porque habiéndole entregado a María Santísima los méritos, gracias y satisfacciones, para que ella disponga de ellos según su voluntad, ella te comunicará sus virtudes y te revestirá con sus méritos, de suerte que podrás decir a Dios
con plena confianza: esta es María tu servidora, hágase en mí según tu palabra. Tercero, habiéndole entregado totalmente a María tu cuerpo y tu alma, ella, que es generosa, te entregará a ti en recompensa, de forma maravillosa pero real, de suerte que podrás decir con todo atrevimiento: soy tuyo, oh Virgen Santísima, sálvame. Y con el discípulo amado, como has hecho antes: tómame de la mano, María Santísima, porque te he tomado a ti, María Santísima, por mi madre y compañera. Amén. Y podremos también repetir aquellas frases que decía San Buenaventura: querida Señora y Salvadora mía, obraré confiadamente y sin temor, porque eres mi fortaleza y alabanza en el Señor. Soy tuyo y cuanto tengo es tuyo, Virgen gloriosa y bendita entre todas las criaturas. Que yo te ponga, oh Madre Santísima, como sello sobre mi corazón, porque tu amor es fuerte y más fuerte que la muerte. Podrás decir a Dios con los sentimientos del profeta: Señor, mi corazón y mis ojos no tienen ningún otro motivo para enaltecerse y enorgullecerse, ni para buscar cosas grandes y maravillosas. Y con todo aún no soy humilde, pero la confianza me sostiene y anima. Estoy como un niño privado de placeres terrestres y apoyado en el seno de mi madre. Allí me colman de bienes el hecho de haberle entregado todos tus méritos y gracias y buenas obras a María Santísima en depósito, con todo lo bueno que tienes, para que lo conserve, lo multiplique y lo comunique. Aumentará tu confianza en ella. Así entonces confiarás menos en ti mismo y mucho más en María, que es tu tesoro. Oh, qué buena confianza y consuelo poder decir que el tesoro de Dios, en el que Él ha puesto lo más precioso que tiene, es también tu tesoro, es María Santísima. Ella es el tesoro de los santos, es el tesoro de Dios. Vivamos esta gran devoción, llenémonos de esos dones, frutos y talentos del Espíritu Santo con su mayor aliada, la Santísima Virgen María, y así podremos agradar y bendecir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén.